¿Alguna vez pensaste en cambiar de vida? En serio lo digo, en dejar todo y comenzar de nuevo. No digo en un lugar como antes, pero sí en un lugar predecible, donde sabes qué va a pasar un día, sabes qué va a pasar a la semana siguiente, donde salís a la calle y los vecinos te saludan, Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Hola. donde llegás a tu casa y podés tener una buena compañera que te sonría, que te dé una caricia. Hola. Hola, temprano empezás vos. Buenos días. ¿Tenés ropita para lavar? Me cambio y ya te hago de comer. Hoy vamos a La Valleja, a la ciudad de Minas. ¿Y quién te dice ese no sea tu futuro, tu próximo lugar? Te lo mereces, pero para eso, portate bien. En Frutería Garibaldi, limones 29. En Frutería Garibaldi. Bueno, no sé si te gusta caminar o no, pero vamos a caminar para ir a un lugar muy pintoresco. ¿Es lejos? Es bastante lejos y tenemos un problema. En esta zona no hay Uber y no hay taxi, así que nos toca caminar. Estamos en Uruguay, en la ciudad de Minas, la capital del departamento de La Valleja. Aquí en Minas no tenemos muchos atractivos, además de mí, por supuesto, que no es mucho, pero es lo que hay. Y uno de ellos es Don Artigas. A veces, la ausencia de grandes atractivos es precisamente esa paz que tanto se busca, porque casi siempre menos es más. Me cansé. Ya no aguantas más. Stop. Vamos, arriba, arriba. Ay, una pausita, por favor. Hay que llegar hasta acá, ¿eh? Sí, bueno, tampoco es mucho. Esto de ser una minuana, Dios mío. Bueno. Los cerros no son lo mío. Pero aquí apenas viven 38.000 personas y quizás por eso conserva esa atmósfera propia de los lugares pequeños. Miguel, para los uruguayos, esto es una ciudad. Minas es una ciudad. Ajá. Pero entre nosotros, esto es un pueblo, tiene alma de pueblo. Por eso a esta hora la gente duerme la siesta, se toma su vinito con la comida y se acuestan a dormir. Por lo tanto, esto está desierto. ¿Y vos dormís siesta? Sí, me encanta dormir la siesta. ¿Y el vinito? También, infaltable. Bueno, este es el salto del penitente. Acá pago todas mis penitencias de estas y de otras vidas. En lugares así, no hay una frontera rígida entre la ciudad y el campo. ¿Sabes de qué me trae recuerdos? De cuando venía con mi mamá, la polaca. A ella le gustaba venir como a los lugares así porque decía que las zonas de ciudad con mucha gente, mucho ruido, no eran como para ella. Y además era un poco tacaña entre nosotros. Así que bueno, me trae como esos recuerdos de la infancia. Pasá, pasá, pasá. No sabes cómo me gustaría tener a alguien para sentarme acá, a tomar unos mates, conversar. Pero bueno, eso ya es otra historia. La soledad del lugar muchas veces impulsan a las confesiones del corazón. Ay, Miguel, a vos no te puedo mentir. No sabes lo cansada que estoy de estar sola. Es horrible. Me siento tan sola, tan vacía. Yo sé que no soy la más linda de todas. Lo sé. Pero sé que soy cariñosa, soy compañera, soy buena, soy comprensiva,
Soy de la casa. Me gusta estar en casa. Me gusta atenderlos. Me gusta cuidarlos. Soy mimosa. Buenos días. ¿Tenés ropita para lavar? Me las llevo, te las lavo y en un ratito vuelvo a ver si necesitas algo más. No sé por qué me deja. Y me duele tanto, tanto esta soledad. Es horrible estar así. No te haces una idea. No sé dónde voy a encontrar a alguien que me quiera. Estoy cansada de estar sola. Esmeralda, como si se tratara de un relojito, todos los días asiste a misa. Y yo sigo entrando a las iglesias. Dirás, qué aburrida esta mujer. No, para nada. Es que en lugares como estos, las tradiciones, el respeto por lo invariable y el catolicismo son un común denominador. Mi querido amigo, cansado de suplicarles a las Kimberlys y las Jennifer Shakiras de tu colonia, harto de trabajar como una hormiga de sol a sol para poder presumir ese bochito al que le dedicaste tantos ahorros. Quizás tu futuro esté en un lugar donde todo transcurre despacio, donde poco importan las apariencias ni el auto que llevas, donde todos juegan en el mismo equipo y los días pasan sin mayores prisas. Y sobre todas las cosas, libre de vientos de cambio y coloridas modernidades. Quizás siempre estuviste mirando en la dirección equivocada. Bueno, te quería mostrar un poco la casa. Este es el patio. Es chiquito, pero bueno, es lindo, tiene bastante fondo, es amplio. Y contarte un poco por qué me establecí acá. Compré acá en Minas, vendí las casitas que alquilaba, solo me quedé con una porque la que nosotros grabamos, porque le tenía mucho cariño y bueno, ahora estoy acá y quería contarte un poco por qué fue lo que ocurrió. Cualquier motivo puede ser válido, pero muchas veces las circunstancias del corazón nublan toda razón. Mirá las fotos. Así me quedé en el altar. Wow. Suerte que era una fiesta chiquita, pequeña, porque tengo re poquita familia. Vinieron unas amigas de Florida y después la familia por parte de él. Íbamos a hacer una fiesta chiquita, pequeña. Y bueno, nada, ahí me quedé. Yo soy abierto a... Hay buenas bandas hoy en día. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video y la tía Esmeralda, suscríbete y regálanos un like. Créeme que ella lo va a agradecer. Nosotros nos vemos en unos pocos días cuando salgamos a descubrir las noches de Minas y esas pequeñas sutilezas y suavidades que solo la tía Esmeralda sabe provocar. Y si algún día tus pasos se pierden por estos rumbos minuanos, pórtate bien. Nunca sabes, quizás un gran amor te esté esperando en la próxima esquina. ¿Sabes qué? Chao. Es curioso porque nadie me había preguntado antes de dónde vengo. Dan por sentado que soy de aquí. Pero en realidad nací en Cracovia, en Polonia. Y nací allí y mis papás, cuando yo era muy chiquita, que era bebé, en brazos de mi mamá, vinieron para Uruguay porque teníamos una abuela que estaba muy mayor y mi mamá vino a cuidarla. Y atrás, bueno, vinieron ellos y entonces crecí aquí en Uruguay.